Buenas tardes, mis hermanos. Es para mí un placer, a la verdad, venir y compartir la palabra con el pueblo de Dios. Quiero rogar en este instante a que su Santo Espíritu, que su presencia esté con nosotros, que aquel que quitó el velo, espiritual y permitió que el siervo de Eliseo pudiese ver, sea el que se lleve el velo en nosotros y nosotros podamos ver a través de su palabra, que es donde nuestros ojos espirituales, los ojos del entendimiento son abiertos. Por lo tanto, te quiero invitar hoy a un estudio que vamos a tener, que es muy importante. El estudio que vamos a tener hoy es el estudio del pecado. Quiero leer un verso en la palabra que dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entendemos la importancia de la palabra. También entendemos en lo que es Lucas, en lo que fue la tentación de Jesús, cuando el mismo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros estamos estudiando y hoy tengo lo que es en estudio, tú lo puedes llamar el estudio número 3. Puedes también abrir tu libro titulado Fundamentos de la vida del cristiano y puedes conmigo ir y repasar y entender de qué se trata esta enseñanza. Esta enseñanza tiene como pregunta ¿qué es el pecado? Y los versos claves que vamos a usar hoy son Romanos 3:23, Romanos 6:23 e Isaías 59:2. Estos versos leen así, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es pecar? Pecar es hacer lo que le desagrada a Dios. Y entendemos que la persona desde que nace al mundo hereda lo que es una herencia pecaminosa. Nosotros recibimos la cultura de nuestros padres, la educación de nuestros padres, y entre ellos traemos la rebeldía, en donde nosotros tendemos a hacer lo natural, en donde ya sea en una forma activa nos rebelamos o incluso en una forma pasiva, pero esta revelación en contra de Dios o darle la espalda a Dios es lo que la Biblia llama pecado. El hombre se le hace muy fácil el practicar el pecado porque el pecado es natural. Lo natural es lo que se nos hace sencillo, se nos hace alcanzable y lo podemos incluso en algunas ocasiones practicarlo. Mas Dios quiere que no practiquemos el pecado. Dios quiere alejarnos de la práctica del pecado. El pecado o la separación de Dios trae consecuencias. ¿Y cuáles son estas? La primera consecuencia es que el pecado entristece a Dios. En Génesis 6, en el versículo 5 al 7, habla cuando Dios decidió destruir la humanidad simplemente. ¿Por qué? Porque había entristecido el corazón de Dios. El pecado trae culpabilidad. Nosotros incluso pasa con los cristianos. Algunos dicen yo no voy a la iglesia como yo estoy. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy hipócrita, yo no voy a engañar a Dios, porque sienten una culpabilidad. Y precisamente eso es lo que quiere la culpabilidad hacer en tu vida, alejarte de Dios, a que tú digas yo soy culpable, no puedo buscar a Dios, yo no lo quiero engañar. ¿Sabes qué? Dios es el que te limpia, Dios es el que nos limpia. El Salmo 51 de 3 al 4, ¿sabes? El mismo David enfrentó este sentido de culpabilidad. Él dice, yo no tengo excusa, yo soy culpable, yo he pecado. Y es cierto, tiene razón, por cuanto todos pecaron. Pero el sentido de culpa es lo que trae como
efecto secundario el pecado. Trae también separación de Dios. En Isaías 59, 1 al 2, precisamente en el 2, dice: tus pecados han hecho separación entre tú y Dios. Nuestros pecados son los que establecen separación entre Dios y los hombres. También el pecado trae juicio y castigo eterno. La muerte es separación de Dios. Y si tú y yo morimos sin Dios, esto es castigo eterno. Por eso necesitamos volvernos de nuestros pecados, venir a Cristo, arrepentirnos y convertirnos a Él. El pecado esclaviza. Romanos 6:17 habla de la esclavitud del pecado. ¿Sabe qué pasa? Incluso en lo natural. Hay personas que comienzan con ciertos vicios, ciertas cosas, y de buenas a primeras se van acostumbrando. Y ya no es tan placentero, ya te hace daño, ya ha roto familia, ya te ha enfermado y tú quieres salir, pero aunque te hace tantos daños, sigue en eso. Eso se llama esclavitud, o lo que la Biblia también le llama lazos del pecado. Jesús dijo: yo vine a deshacer todo lazo del enemigo. ¿Por qué? Porque el pecado amarra, esclaviza. Bendito sea el nombre de Jehová. La otra cosa que hace el pecado es que causa ceguera espiritual. Y tú puedes leerlo en 2 Corintios 4:4. Entendemos que la ceguera espiritual es tú y yo no poder ver las cosas del espíritu. Una ceguera espiritual es no poder entender cuando Dios nos habla. Una ceguera espiritual es no poder ver a Dios cuando se acerca a nosotros de una u otra manera. Es no poder percibir las cosas del espíritu. Otra cosa que causa el pecado es muerte espiritual. Y esto realmente es peligroso. Porque cuando una persona muere espiritualmente es cuando está separada de Dios totalmente. ¿Y sabes qué le pasa al árbol cuando se separa de la tierra? Que se muere. ¿Sabes qué le pasa al que se separa de Dios? Se muere. Y esto es idéntico, pasa en la misma forma. El árbol necesita la nutrición de la tierra, los minerales, el fósforo, el zinc, todos estos minerales para mantenerse verde o para dar sus frutos. Nosotros también, para poder llevar fruto, para dar el fruto correcto, para conducirnos correctamente, para operar correctamente, también tenemos que estar conectados al Espíritu de Dios, nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios, para que así nosotros no estemos muertos. Los muertos nada sienten. No, ¿sabes por qué? Porque si tú y yo estamos muertos, tú y yo no vamos a sentir, tampoco vamos a percibir las cosas del Espíritu. Debemos de estar vivos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Trae falta de esperanza. Me gusta como lo pone Pedro. Aquí está dando como referencia a Efesios 2:1. Pero también me gusta como lo pone Pedro. Perdón, Efesios 2:12. Falta de esperanza. Pedro dice que Dios nos hace renacer a una esperanza viva en Cristo Jesús. Ya nosotros tenemos una esperanza viva. Ya nosotros no tenemos que vivir como aquellos que creen que todo se terminó, o que no tienen esperanza, o que no hay ayuda para ello. Esto es causa del pecado. Por lo tanto, cuando tú y yo le hacemos una guerra directa al pecado, nosotros estamos haciendo una guerra a favor de que Dios se incline a nosotros. La otra cosa es que el pecado corrompe. Dice en Tito 1:5 que para el que es corrupto, para el que practica el pecado, todas las cosas son malas. Cuando dice todas las cosas, incluye que cuando tú le hablas de Dios, eso es malo. A mí no me habla de religión. Cuando tú le hablas que el Espíritu Santo lo puede sanar, a mí no me hable de esas cosas. Y incluso blasfeman en contra de lo santo, en contra de lo divino. Todo es malo. No hay nada bueno para el corrupto. Bendito Jehová. También en Santiago 5:12 nos enseña que el pecado condena. ¿Sabes qué? En realidad, Jesús tuvo que lidiar directamente con el pecado. ¿Por qué? Porque ¿quién es que causa la muerte? La muerte es causada por el pecado.
¿Qué es lo que causa la separación con nuestro Dios? Es el pecado. Jesús tuvo que lidiar directamente con el pecado. Tú y yo somos responsables también de nosotros lidiar correctamente con el pecado. Ya tú y yo no vamos a lidiar con el pecado a cómo lidiaban las personas de la antigüedad o del Antiguo Testamento. Ahora tú y yo tenemos que lidiar con este mal a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, a través del Cristo resucitado, a través de su precioso Espíritu Santo. Esta es la clave para tú lidiar con el pecado y que tú no seas condenado. Hay palabras bíblicas usada para definir el pecado y vamos a entrar en ellas. La Biblia usa más de una palabra para describir esta experiencia universal de la separación o la enajenación del hombre de Dios. La palabra utilizada puede ser clasificada en 4 sesiones principales y la vamos a ver un poquito rápido. La primera sesión que vamos a ver es una desviación de una norma o una pauta. No aceptar o equivocarse. Pecado tiene que ver con no aceptar. En el caso nuestro, no aceptar las normas de Dios. Y la palabra que usa es shatá. La otra palabra que usa es abón, que quiere decir torcer o pervertir. Hacer lo incorrecto deliberadamente, aun conociendo lo correcto. Lo puede buscar en Job 33:27. La otra palabra que usa es shahá, que quiere decir extraviarse o errar. Otra palabra es parábisis, desviarse bruscamente de una línea recta. Cuando nos desviamos de la línea, nos desviamos del camino que es Cristo, eso es pecado. Gálatas 3:19. También no acertar o fallar al blanco, como lo dice Romanos 6:23 y Mateo 1:21. La otra palabra es allanar, dar un paso falso en lugar de uno verdadero. Cuando alguien da un paso falso y tiene la opción de dar el paso verdadero, eso es pecado. El decidirse por lo incorrecto es pecado. El no decidirse por Cristo es pecado ya. Bendito Jehová. Eso es desviación. La desviación es pecado. Descripción de un estado. Esta es la segunda clasificación. Es un estado fijo en que el hombre está atrapado. Porque entendemos que el pecado esclaviza, entonces atrapa y pone lazos, atadura al hombre. Por eso es que la palabra dice que Jesús vino. Dice, yo he venido para deshacer todas las ataduras del diablo, deshacer los lazos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ata y lo mantiene atado. Es un estado fijo. También usa otra palabra griega y es rasha, a menudo traducido como malo o impío. El impío realmente se deleita en el pecado. Usa la palabra ashan, es muy ofensivo, le gusta ofender. Y a veces no solo ofender, sino también sentirse culpable o buscar culpable. La tercera calificación del pecado es rebelión deliberada. Y la rebelión deliberada es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Bendito Jehová. En esta rebelión deliberada se usa una palabra llamada persha. Persha es como cuando tú te vuelves el superhombre y amenaza a alguien, levanta el puño y lo amenaza. Es ese tipo de rebelión. Como quien dice, yo no me someto a ti, al contrario, me levanto en contra tuya. Eso es rebelión deliberada. Así también, esta rebelión deliberada usa otra palabra llamada anomía, que es desorden o rebelión. Y podemos verlo en 2 Corintios 6:14 o 1 de Juan 3:4. Lo pueden buscar. Rebelión. La rebelión es pecado y pecado fuerte. Podemos buscar aún la palabra rebelión y vamos a ver que la rebelión es como hechicería.
un pecado aborrecido por Dios, aunque Dios aborrece todo pecado. Y la cuarta clasificación son acciones o actitudes intrincadas o intrínsecas. Esto se refiere a las actitudes y acciones que están dentro de ti, que tú las tomas y en una forma natural se forman parte de tu vida. Usa una palabra que llama Mara. Sabemos que Mara también significa amargo, pero significa directamente ser contencioso, ser revoltoso. Esa es una actitud que tú la permites que esté dentro de ti y naturalmente te vuelve contencioso. La otra palabra que usa Mara, esta es con D, la primera es terminando con H, que es rebelarse, como lo expresa en número 14:9, la rebeldía. Primero, el ser contencioso, el ser revoltoso. Lo segundo es el ser rebelde. Y el tercero que usa es ra'a, ser pernicioso, ser malo. Es decir, un acto específico de maldad. Cuando la persona deliberadamente peca, esto es otra división. La misma idea de pecado lleva a la realidad de algo que ha sido perdido, que ha sido desviado o ha sido roto. Cuando se habla de pecado, tenemos que saber que se perdió la relación con Dios, que nos desviamos del camino correcto y que nuestra relación realmente está rota con nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tiene la respuesta para esto. Quiero que veamos cuál es la respuesta. Nuestra respuesta. Lo primero es que todo el mundo es responsable de su propio pecado. Dice en Romanos 14:12, puede leerlo, nos identifica con que todos hemos pecado y hemos preferido el egoísmo a amar a Dios. Hemos preferido justificarnos a nosotros mismos, buscar lo natural antes que buscar a Dios. Dios quiere que nos alejemos del pecado y que vivamos. Así lo dice Ezequiel. Si tú y yo le damos la espalda al pecado, entonces Dios de nuevo hace una conexión con nosotros, como si nosotros somos plantados de nuevo, como una semilla, como una planta es plantada. Asimismo nosotros somos plantados de nuevo con Dios, nos acercamos a Dios y recibimos vida. La vida solamente viene de Dios. Él es el dador de la vida. Bendito sea el nombre de Jehová. Dios quiere que le conozcan. Dios quiere que conozcamos su voluntad y que la hagamos. Bendito sea el nombre de Jehová, pero quiere que la hagamos voluntariamente por amor a Él. Por eso Él, sabiendo incluso que la consecuencia iba a ser funesta para el hombre primitivo, para Adán, Él como quiera le permitió que decidiese, porque Dios no quiere robot. Él quiere personas que le sirvan voluntariamente y en base a amor. Precisamente el fundamento de nuestra fe es directamente conectado a lo que es amor. Porque tu fe y la mía tiene que estar acompañada primeramente de lo que es virtud. Tiene que estar acompañada de lo que es el conocimiento de la palabra. Tiene que estar acompañada de lo que es vivir una vida piadosa. Tiene que estar acompañada de lo que es nosotros considerar a nuestros hermanos y tener un amor fraternal para con los hermanos. Y tiene que ver con nosotros, a la verdad, tener una vida caritativa, un ágape de Dios en donde las personas nos importen a nosotros. Esto es el fundamento de nuestra fe. Y cuando tú y yo tomamos esta responsabilidad, estamos dando cara a la voluntad de Dios y dando la espalda al pecado, porque la voluntad de Dios y el pecado son totalmente opuestos. La palabra arrepentimiento precisamente significa cambiar de dirección. También significa cambiar de mente. Tu mente está mirando a otras cosas. Ahora Dios quiere que te enfoques en Él.
En Dios hay conocimientos, hay maravillas. Lo que tú necesitas va a sobrepasar a todo lo natural. Estas son las definiciones del pecado. Yo quiero que tú te hagas estas preguntas. Y es, primeramente, que analice si no aceptar es una buena definición de la palabra pecado. No aceptar. En otra forma, rebelarte a Dios. Lo segundo es, ¿cuál es la consecuencia universal del pecado? Y usa Isaías 59:1-2. Lo tercero, ¿por qué dio Dios al hombre libre albedrío si sabía que el hombre pecaría? Discute eso. ¿Qué pasó, 4, con Adán cuando pecó? 5, ¿cuál fue el resultado del pecado de Adán para el resto de la humanidad? 6, ¿por qué es la culpabilidad un gran problema para la mayoría de la gente? 7, ¿por qué la mayoría de la gente no conoce que está desagradando a Dios? No conoce y no lo reconoce. Discute esto quizás a sola, o si puedes discutirlo con alguien más, sería de mucho provecho para ti. Y te dejo con esto. Toda la gente nace con una naturaleza pecaminosa. Lo segundo es que como humano, nuestra predisposición natural es hacia las cosas que desagradan a Dios. Nos inclinamos, nos agradan naturalmente, por naturaleza, las cosas que a Dios le desagradan. Todo el mundo es responsable y tendrá que rendir cuenta por sus propios pecados. Dios, Padre, mandó a Jesús para llevar tus pecados y los míos. Y 5, para volvernos de la obra de Jesús. Perdón, déjame usar estos lentes. Para valernos de la obra de Jesús necesitaremos pedir a Dios que nos perdone por todo lo que hemos hecho que le ha desagradado. Y debemos aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y esa es la invitación que yo le hago a las personas que por primera vez tienen la oportunidad de entender o de recibir. Te lo puedo decir a grandes rasgos porque el tema es aún más profundo. Lo que ha sido el problema por todos los años desde la creación del hombre hasta hoy, no pretendo en 15, 20 minutos decírtelo todo, pero te doy esta introducción. Pero si esta es suficiente para tú entender que necesitas a Cristo, entonces abre tu corazón y dile: Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga y gracias por compartir con nosotros en este día lo que es esta palabra que nos va a ayudar en mucho. Dios te bendiga, Dios te guarde.